Era una noche como cualquier otra. El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando me senté frente al espejo del tocador, con la mirada perdida en mis ojos cansados y mi piel tensa de tanto llorar. No había rastro de maquillaje, ni intención de fingir que estaba bien. Estaba sola, pero no me sentía tranquila. Me sentía vacía, como si todo lo que alguna vez fui hubiera sido arrancado de un solo golpe. Y sin embargo, allí estaba yo, respirando, parpadeando, existiendo, después de haber hecho lo que nunca en mi vida imaginé que haría. Él dormía en la habitación de al lado. Mi hijo. Mi único hijo. La razón por la cual aún me mantenía en pie. Pero también la razón por la cual ya no podía seguir viviendo así. No fue algo repentino. No fue un impulso. Fue un proceso lento, doloroso, inevitable, como una herida que sangra por dentro, invisible para todos menos para quien la lleva. Cada día era una lucha callada, cada palabra que intercambiábamos era una batalla interna. No podíamos huir de nosotros mismos, ni de lo que habíamos sentido, ni de lo que nos habíamos permitido sentir. Todo empezó hace años, demasiados como para contarlos con los dedos. Yo tenía 37, él apenas cumplía 18. Era verano, uno de esos días largos y pesados donde el aire parece pegarse a tu piel. Él regresaba de su primer año de universidad, más alto, más fuerte, más hombre. Ya no era aquel niño que corría descalzo por el jardín, ni el adolescente tímido que se ruborizaba al recibir un cumplido. Era alguien nuevo, alguien que comenzaba a mirarme de forma diferente. Y aunque traté de ignorarlo, yo también lo miraba distinto. No era consciente de ello al principio. O tal vez sí, pero no quise reconocerlo. Era mi hijo. Mi responsabilidad. Mi vida entera. Le había dado todo. Desde el primer momento en que lo sostuve en brazos, juré protegerlo, guiarlo, amarlo incondicionalmente. ¿Cómo podía ser que ese mismo amor se convirtiera en una sombra oscura que crecía entre nosotros? Fue una tarde cualquiera. Una de esas en las que el sol se mete despacio detrás de las montañas y el cielo se tiñe de colores cálidos. Estábamos solos en casa. Su padre trabajaba fuera del país, como siempre. Ese verano, parecía que estarían separados para siempre. Y aunque no lo admitía, yo sabía que nuestra relación ya no era la misma. Había silencios demasiado largos, miradas evitadas, emociones reprimidas. Pero esa tarde, con la brisa fresca entrando por la ventana, todo cambió. Estábamos en el sofá, viendo una película. Nuestra costumbre desde que él era pequeño. Recuerdo cómo se recostó sobre mí, como hacía antes, como si todavía fuera un niño. Pero ya no lo era. Sentí su cuerpo contra el mío, el calor de su respiración cerca de mi cuello. Y entonces pasó algo que nunca debería haber pasado. Mi corazón se aceleró. No de miedo, no de culpa, sino de algo peor. De deseo. Me aparté rápidamente. Le dije que estaba cansada, que necesitaba descansar. Pero no podía dormir. No podía pensar. No podía respirar. Porque sabía que no era casualidad. Que había disfrutado ese contacto. Que había deseado que se quedara ahí, junto a mí, aunque solo fuera un segundo más. Traté de alejarme. De mantener distancia. Pero cuanto más intentaba cortar aquella conexión, más fuerte se volvía. Empezamos a hablar más. A compartir cosas que nunca habíamos compartido antes. Sobre sus sueños, sus miedos, sus dudas. Sobre quién quería ser. Sobre cómo se sentía estando solo. Y mientras escuchaba sus palabras, no podía evitar admirarlo. Admirar su fuerza, su inteligencia, su ternura. Era como si, sin darme cuenta, hubiera dejado de ver a mi hijo para empezar a ver a un hombre. Un hombre que me hacía sentir cosas que no debería sentir. El tiempo siguió pasando. Él iba y venía de la universidad. Nos escribíamos mensajes casi todos los días. Llamadas cortas, risas espontáneas, momentos que parecían normales. Pero no lo eran. Nunca lo fueron. Porque cada mensaje era una tortura. Cada llamada, una tentación. Cada encuentro, una prueba de cuánto podía soportar sin romperme por completo. Una noche, meses después, recibí un mensaje que me detuvo el corazón. Mamá, estoy aquí abajo, ¿puedo subir? No tengo ganas de estar solo.
Había estado lloviendo toda la tarde. El sonido de la lluvia seguía golpeando el techo cuando abrí la puerta. Allí estaba él, empapado, con una mochila pequeña colgada del hombro y los ojos llenos de algo que no podía nombrar. Lo dejé pasar. Le ofrecí una toalla. Le preparé té. Y mientras se secaba frente al fuego que encendimos en la chimenea, noté cómo me observaba, con una intensidad que me quemaba por dentro. «Gracias», dijo, sin dejar de mirarme. «Gracias por siempre estar aquí para mí». Quise responderle, decirle que era mi deber, que era mi hijo, que lo quería, pero no pude. Las palabras no salieron. Solo pude mirarlo. Y en ese silencio, comprendí que estábamos perdidos. Ambos. Desde mucho antes de que esto empezara. Se acercó lentamente, sin prisa, como si ya supiera que no me movería. Y cuando tomó mi mano entre las suyas, no la retiré. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Me miró directamente a los ojos y murmuró: «No puedo explicarlo, mamá, pero te necesito. Te he necesitado por tanto tiempo». Y entonces lo entendí. No era un capricho. No era un error. Era real. Era profundo. Era prohibido. Y era doloroso. Lo aparté con delicadeza, pero con firmeza. Le dije que no podía ser. Que era mi hijo. Que eso no estaba bien. Que no debía sentir eso. Que no podía corresponderlo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí se rompía. Porque también lo sentía. Porque también lo necesitaba. Durante semanas, intenté olvidarlo. Corté las llamadas. Respondí sus mensajes con frases cortas. Mantuve la distancia. Pero no funcionó. Él seguía apareciendo. En mis pensamientos. En mis sueños. En cada momento de soledad. Y yo, por más que lo intentaba, no podía borrar lo que había sentido. No podía negar lo que había nacido entre nosotros. Un día, sin previo aviso, su padre llamó. Estaba de vuelta. Vendría a casa. Quería pasar tiempo con nosotros. Reunirnos como familia. Celebrar nuestro aniversario de bodas. Y en ese instante, me di cuenta de que no podía seguir fingiendo. Tenía que tomar una decisión. Una que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque ya no se trataba solo de sentimientos. Se trataba de elecciones. De lo que estaba dispuesta a sacrificar. De lo que estaba dispuesta a perder. Podía seguir viviendo esta mentira, sabiendo que cada caricia que le daba era algo más que amor maternal. Podía mirar a mi esposo a los ojos y fingir que todo estaba bien, cuando todo en mí gritaba por otro hombre. Podía continuar siendo una madre ejemplar, cuando lo que realmente quería era ser amada por mi propio hijo. No, no podía. Y así, una noche antes de que su padre llegara, lo llamé. Le dije que necesitábamos hablar. Fuera de casa. Donde nadie pudiera vernos. Fuimos al viejo parque donde solíamos jugar cuando era niño. El mismo lugar donde aprendió a andar en bicicleta. Donde se lastimó la rodilla y yo lo cargué hasta casa. Donde tantas veces le conté historias bajo las estrellas. Nos sentamos en el mismo banco. El aire era frío. El silencio, denso. Él me miraba con ansiedad. Sabía que esto no era casual. Necesito decirte algo, comencé, con voz temblorosa. Algo que no puedo seguir guardando. Él asintió, con los ojos clavados en los míos. Tan cerca, tan lejos. Lo que siento por ti, no está bien. No debería existir. Pero está ahí. Y no puedo negarlo más. Vi cómo su rostro se iluminaba por un breve instante, antes de caer en la realidad de mis palabras. Pero también sé que no podemos seguir por este camino, continué. Porque no soy solo yo. Hay más personas involucradas. Hay tu padre, tu vida, tus sueños, todo lo que mereces. Pero mamá, susurró, con la voz rota. Te amo, le dije. Pero no de la manera que quieres. Soy tu madre. Y eso no puede cambiar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Y por el mío también. Entonces, ¿esto es el final?, preguntó, con voz ahogada. Asentí,
con el corazón hecho pedazos. Es la única forma de protegernos, de salvarte, de salvarme a mí misma. Se levantó del banco, dio unos pasos atrás, miró hacia el cielo, como si buscara respuestas en las estrellas. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Yo me quedé allí, sola, viendo cómo se alejaba, cómo se iba mi hijo, mi amor prohibido, mi mayor secreto, mi mayor arrepentimiento. Cuando regresé a casa, me senté frente al espejo del tocador, justo como hoy, y me pregunté si alguna vez podría perdonarme, si algún día dejaría de sentir este dolor, si algún día volvería a respirar sin recordar el calor de su mano sobre la mía. Pero ya no importa, porque tomé una decisión, y aunque me duela por el resto de mi vida, fue la única que podía tomar. La decisión más dolorosa de una madre. Él se fue. No dijo adiós. Solo desapareció en la oscuridad, como si ya no perteneciera a este lugar, a mi mundo, a mi vida. Cuando regresé a casa esa noche, todo estaba igual. La luz del techo aún encendida, el té aún tibio sobre la mesa. Las llamas de la chimenea se habían consumido. Pero yo ya no era la misma. Nada volvería a serlo nunca más. Al día siguiente, su padre llegó, con sus maletas, su sonrisa cansada, sus besos fugaces y esa forma de mirarme que solía hacerme sentir segura. Lo abracé. Le dije que lo había extrañado. Y casi logré convencerme de que era verdad. Pero cada caricia suya me quemaba. Cada palabra amable me recordaba la mentira que llevaba dentro. Porque mientras él hablaba de planes para nuestro aniversario, de cenas románticas y viajes que nunca hicimos, yo solo podía pensar en los ojos de mi hijo, en cómo se habían llenado de lágrimas, en cómo me había suplicado con la mirada que no lo dejara ir. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la cama, con las piernas contra el pecho, observando cómo la luna se movía lentamente por el cielo. Mi esposo respiraba tranquilo a mi lado, su brazo extendido sobre la cama, como si siempre me estuviera buscando, como si hubiera sentido que algo faltaba. Quería gritar, quería correr, quería despertar de esta pesadilla de la que no parecía haber salida. Pero no era un sueño, era real, era mi vida, y yo había sido quien la había arruinado. Los días pasaron, las semanas también. Él no volvió, ni llamó, ni escribió. Su silencio era ensordecedor. Al principio, traté de convencerme de que era lo mejor, que se estaba alejando, que estaba sanando, que ambos lo estábamos haciendo. Pero no era así. Yo no estaba bien. Y él tampoco. Un viernes por la tarde, recibí una carta. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con una letra que reconocería entre miles. La abrí con manos temblorosas. Dentro, solo unas pocas palabras. Mamá, sé que no puedo tenerte como quiero. Sé que no debería haberte dicho lo que siento. Pero necesito que sepas que no puedo seguir viviendo sin ti. No como madre. No como amiga. Solo, no puedo. Te amo. Siempre lo haré. Alejandro. Me quedé paralizada. Las lágrimas nublaron mis ojos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a explotar. Sentí el aire escaparse de mis pulmones, como si alguien hubiera entrado en mi pecho y me lo hubiera arrancado. No podía dejar que esto terminara así. No podía permitir que mi hijo sintiera que no tenía futuro, que no tenía razón para seguir adelante. Por mi culpa, por lo que había hecho, por lo que habíamos sentido, por no poner límite. Esa misma noche, conduje hasta su apartamento. No sabía qué le diría. No sabía si debía verlo. Pero sabía que no podía dejar que se fuera. No ahora. No así. Llegué al edificio y toqué el timbre. Una vez. 2 veces. 3. Finalmente, escuché pasos. La puerta se abrió lentamente. Allí estaba él, con los ojos rojos, el cabello despeinado, un cuerpo que había perdido peso, un alma que había perdido su rumbo. Mamá, susurró, incrédulo. Entré sin decir nada. Lo abracé, fuerte,
tan fuerte como cuando era niño y tenía miedo de la tormenta. Pero esta vez, era yo quien temblaba. Yo quien tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de no poder salvarlo. No puedes hacerme esto, le dije, con voz rota. No puedes rendirte. No puedes dejar que esto nos defina. Él lloró contra mi hombro. Sus brazos rodearon mi cuerpo como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Y en ese momento, entendí que no podía fingir más. No podía negar lo que había entre nosotros. No era amor prohibido. No era deseo. Era conexión. Era dolor. Era necesidad. Y tal vez, era también amor. De otro tipo. De uno que no tiene nombre. Uno que no encaja en las normas sociales ni en los libros de ética. Pero que existía. Y que no desaparecería solo porque yo lo deseara. Lo miré a los ojos. Le sequé las lágrimas con mis dedos. Y le dije lo que nunca antes había dicho. Te necesito. Pero no como tú quieres. Y no como yo debería. Pero te necesito. Eres mi hijo. Mi sangre. Mi vida. Y no voy a dejar que te pierdas. Él asintió. Con el rostro lleno de tristeza. Con el alma herida. Pero también con una chispa de esperanza. Pequeña. Frágil. Pero ahí estaba. Le pedí que viniera a casa. No como antes. No como si nada hubiera pasado. Sino como dos personas que están intentando sobrevivir a algo que no entienden. Que no controlan. Que no pueden evitar. Volvimos juntos. En silencio. En medio de una tormenta emocional que ninguno de los dos sabía cómo calmar. Pero caminamos hacia lo desconocido. Unidos. Heridos. Humanos. Las cosas no fueron iguales. Nunca lo fueron. Hubo momentos de tensión. De incomodidad. De silencios demasiado largos. Pero también hubo risas. Momentos de ternura. Conversaciones profundas que nos ayudaron a entender que, aunque no podíamos tener lo que queríamos, sí podíamos tener algo. Una relación nueva. Una madre y un hijo que aprendieron a perdonarse. A aceptarse. A reconstruirse. Y aunque el mundo nunca entendería. Aunque nadie aprobaría. Aunque la sociedad nos juzgaría. No importaba. Porque tomamos una decisión. La más dolorosa. La más difícil. La más humana. Decidimos vivir. Juntos. A nuestra manera. Con nuestros secretos. Con nuestras cicatrices. Con nuestro amor. Porque a veces, la decisión más dolorosa de una madre, no es dejar ir. Es quedarse. A pesar de todo.